Él no te lo dice, pero lo sientes. En su mirada hay una verdad que sus palabras no se atreven a revelar, porque a veces lo que más se esconde es lo que más profundamente se siente. Y su corazón, aunque lo niegue, sigue encontrando el camino hacia ti. ¿Alguna vez has percibido ese silencio cargado de emoción? No es vacío, es conflicto. Es un alma luchando entre lo que teme y lo que ama. Si sientes esto, escribe "lo sé" en los comentarios. Comparte este mensaje con alguien que necesite entenderlo. Suscríbete ahora para descubrir más verdades ocultas. No ignores lo que tu intuición ya comprendió. La verdad emocional rara vez se oculta por falta de amor. Se oculta más bien por la profundidad del miedo que la acompaña. Hay sentimientos que no desaparecen, sino que se repliegan en el interior, como si buscaran refugio en las zonas más silenciosas del alma. No porque sean débiles, sino porque son demasiado intensos para ser expuestos sin consecuencias. Cuando alguien siente algo verdadero, algo que lo confronta con su propia vulnerabilidad, se activa un mecanismo interno de defensa. La mente comienza a construir explicaciones, excusas, incluso negaciones, todo con tal de evitar el vértigo que produce mirar directamente a ese sentimiento. Porque amar, en su forma más pura, implica perder el control, y muchas personas han pasado gran parte de su vida intentando precisamente lo contrario: protegerse, mantenerse a salvo, no depender. Por eso, lo que desde fuera parece distancia o frialdad, en realidad puede ser una lucha interna. Una tensión constante entre lo que el corazón insiste en sentir y lo que la mente intenta reprimir. Él no es indiferente. Está dividido. Una parte de él se inclina hacia ti, recordando lo que fue, lo que aún vibra, lo que no ha terminado. Pero otra parte, moldeada por experiencias pasadas, por decepciones o heridas no resueltas, le susurra que sentir demasiado es peligroso. El miedo no siempre se presenta como algo evidente. A veces se disfraza de orgullo, de silencio, de decisiones aparentemente racionales. Se manifiesta en la incapacidad de decir lo que realmente importa, en el impulso de alejarse, cuando lo que más se desea es acercarse. Es un miedo que no destruye el sentimiento, pero sí lo oculta, lo distorsiona, lo mantiene en la sombra, y ahí es donde nace la confusión. Porque quien observa desde fuera puede interpretar ese comportamiento como falta de interés, como olvido, como cierre definitivo. Pero en muchos casos, lo que ocurre es exactamente lo contrario. El sentimiento sigue vivo, pero no encuentra un camino seguro para expresarse. Está atrapado entre el deseo de rebelarse y el temor a las consecuencias de hacerlo. Las emociones profundas no desaparecen simplemente porque alguien decide ignorarlas. Permanecen activas, influyendo en pensamientos, en recuerdos, en pequeñas acciones inconscientes. Se filtran en los gestos, en las miradas, en los silencios que parecen decir más que cualquier palabra. Y aunque se intenten ocultar, siempre dejan rastros. El corazón humano tiene una memoria particular. No olvida aquello que lo marcó de verdad. Puede adaptarse, puede aprender a vivir sin la presencia constante del otro, pero no borra la huella emocional. Esa huella sigue ahí, latente, esperando quizás un momento de seguridad, de claridad o simplemente de valentía. Por eso, cuando alguien oculta lo que siente, no necesariamente está negando el amor. Puede estar, en realidad, protegiéndolo. O protegiéndose de él. Está intentando mantener el equilibrio entre lo que desea profundamente y lo que cree que puede soportar. Entender esto no significa justificar el silencio o la distancia, pero sí permite ver más allá de la superficie. Permite reconocer que, en muchos casos, el verdadero conflicto no está en la ausencia de sentimiento, sino en la incapacidad de enfrentarlo sin miedo. Y así, lo que queda no es un vacío, sino una verdad no dicha. Una verdad que no ha dejado de existir, que sigue latiendo en lo oculto, esperando, quizás, el momento en que deje de ser más seguro callar
que sentir. El inconsciente no olvida lo que la conciencia intenta enterrar. Allí, en ese espacio profundo donde no llegan las explicaciones racionales ni las decisiones aparentes, se conservan intactos los vínculos que han dejado una marca real. Aunque una persona diga que ha seguido adelante, aunque intente convencerse de que todo ha terminado, hay una parte de su ser que continúa conectada a aquello que alguna vez le dio sentido emocional. Los vínculos verdaderos no dependen únicamente de la voluntad consciente. No son contratos que se firman y se rompen con palabras, ni decisiones que se pueden revertir simplemente con lógica. Son experiencias vividas que se integran en la estructura más íntima de la psique, y una vez que se alojan ahí, no desaparecen. Se transforman, se ocultan, se expresan de maneras indirectas. En el inconsciente, las emociones no siguen el tiempo lineal. Lo que se sintió intensamente en el pasado puede permanecer activo en el presente, como si nunca se hubiera ido. Por eso, a veces, un recuerdo, una canción, un lugar o incluso un gesto puede reactivar algo que parecía dormido. No es debilidad, es la evidencia de que ese vínculo sigue teniendo vida en un nivel más profundo. Cuando alguien intenta negar lo que siente, lo que realmente hace es empujar ese sentimiento hacia el inconsciente. Pero allí no se disuelve. Al contrario, adquiere una fuerza distinta, más silenciosa, pero más persistente. Desde ese lugar, influye en decisiones, en comportamientos, en elecciones que la persona no siempre comprende del todo. Puede manifestarse en comparaciones inconscientes con otras personas, en la dificultad de crear nuevos lazos con la misma intensidad, o en una sensación constante de que algo falta, aunque no se pueda nombrar con claridad. Es como si una parte del corazón siguiera orientada hacia un punto específico, incluso cuando todo lo demás intenta avanzar en otra dirección. Este tipo de conexión no siempre es evidente para quien la vive. Muchas veces, la persona no reconoce conscientemente que sigue vinculada. Cree que su distancia es definitiva, que su silencio es señal de cierre. Pero en su interior hay movimientos que contradicen esa narrativa. Pensamientos recurrentes, emociones inesperadas, una nostalgia que aparece sin aviso. El inconsciente no habla con palabras, se expresa a través de símbolos, sensaciones, impulsos. Y en ese lenguaje sutil, el vínculo sigue presente. No necesita ser reconocido para existir. De hecho, muchas de las conexiones más profundas operan precisamente desde ese lugar invisible, donde no están sujetas al juicio ni a la lógica. Por eso, cuando alguien parece haber olvidado, no siempre es así. Puede haber una desconexión en la superficie, pero no en la raíz. Y esa raíz sigue alimentando una forma de apego que no se ve, pero se siente. A veces se traduce en una imposibilidad de cerrar completamente un capítulo, en una puerta interna que nunca termina de cerrarse del todo. Este fenómeno también explica por qué algunas personas regresan, incluso después de largos periodos de distancia. No es simplemente una decisión impulsiva, es el resultado de un proceso interno que nunca se resolvió completamente. El inconsciente, al no encontrar una verdadera integración de la experiencia, mantiene abierto el vínculo, como si esperara una conclusión que nunca llegó. Y mientras tanto, el corazón sigue conectado a ese espacio invisible. Puede no expresarlo, puede no admitirlo, puede incluso intentar ignorarlo, pero no puede eliminarlo. Porque lo que se ha sentido de verdad no se borra, se convierte en parte de la identidad emocional. Así, el inconsciente actúa como un guardián de lo auténtico. Conserva aquello que fue significativo, incluso cuando la mente intenta descartarlo. Y en ese silencio profundo, donde no hay explicaciones ni justificaciones, el vínculo permanece intacto, esperando, latiendo, recordando. El silencio nunca es completamente vacío. Aunque a simple vista parezca ausencia de comunicación, en realidad puede estar cargado de significados que no encuentran una forma directa de expresarse. Hay emociones que no logran traducirse en palabras, no porque no existan, sino porque son demasiado complejas, demasiado contradictorias
o demasiado profundas para ser dichas sin distorsión. Cuando alguien calla, no necesariamente está desconectado. A veces, está sintiendo más de lo que puede ordenar. Las palabras requieren claridad, pero el mundo emocional rara vez es claro. Está lleno de matices, de tensiones internas, de pensamientos que cambian constantemente. En ese estado, el silencio se convierte en una especie de refugio, un espacio donde la persona puede sostener lo que siente sin tener que definirlo. El problema es que, desde fuera, ese silencio suele interpretarse como indiferencia o desinterés. Se percibe como una ausencia de respuesta, como una falta de emoción. Pero en muchos casos, ocurre lo contrario. El silencio aparece precisamente cuando la emoción es demasiado intensa. Es una pausa interna, una forma de contener algo que podría desbordarse si se expresara sin filtro. El ser humano no siempre está preparado para comunicar lo que siente, no porque carezca de capacidad, sino porque expresar ciertas emociones implica exponerse, volverse vulnerable, aceptar posibles rechazos o consecuencias. Y cuando el miedo a esa exposición es mayor que el impulso de compartir, el silencio se impone. Pero ese silencio no es neutro. Está lleno de gestos sutiles, de miradas que se sostienen un segundo más de lo necesario, de decisiones que parecen casuales, pero no lo son. Se manifiesta en la forma en que alguien evita o busca ciertos momentos, en la manera en que recuerda detalles que aparentemente no debería recordar, en pequeñas contradicciones entre lo que dice y lo que hace. En realidad, el silencio también habla, pero en un lenguaje distinto. No utiliza frases, sino sensaciones. No afirma directamente, pero sugiere. Y para percibirlo, no basta con escuchar. Hay que observar, sentir, intuir. Es una comunicación que se establece en un nivel más profundo, donde las palabras resultan insuficientes. Muchas veces, quien guarda silencio ni siquiera es plenamente consciente de todo lo que está comunicando. Cree que está ocultando, que está cerrando, que está evitando, pero su comportamiento revela otra cosa. El inconsciente encuentra formas de expresarse incluso cuando la mente intenta bloquearlo. Y el silencio se convierte en uno de esos canales. También existe un tipo de silencio que no busca ocultar, sino proteger. Proteger un sentimiento que se percibe como frágil, como algo que podría romperse si se expone demasiado pronto o en el contexto equivocado. En ese caso, callar no es negar, sino preservar. Es mantener algo intacto, lejos de interpretaciones externas o de presiones que podrían alterarlo. Sin embargo, este tipo de silencio genera una tensión inevitable, porque lo que no se dice sigue existiendo, y al no encontrar salida, se acumula. Se convierte en una presencia constante que influye en la relación, en la dinámica entre dos personas. Puede crear confusión, dudas, incluso dolor, especialmente para quien percibe que hay algo más detrás de ese silencio, pero no logra acceder a ello. Aún así, el silencio tiene una cualidad reveladora. Aunque no diga explícitamente lo que ocurre, deja pistas. Muestra dónde hay conflicto, dónde hay emoción contenida, dónde hay algo que aún no se ha resuelto. Es, en cierto modo, una puerta entreabierta. No permite ver todo el interior, pero indica claramente que hay algo detrás. Comprender esto implica cambiar la forma en que se interpreta la ausencia de palabras. No todo silencio es vacío, ni toda falta de expresión es falta de sentimiento. A veces, lo más importante no se dice, porque no puede decirse fácilmente, porque requiere tiempo, seguridad o un momento en el que el miedo deje de ser más fuerte que la necesidad de expresar. Y mientras ese momento no llega, el silencio sigue ahí, no como una barrera, sino como un mensaje en espera. Un mensaje incompleto, pero profundamente significativo, que continúa comunicando, incluso sin pronunciar una sola palabra. Las heridas del pasado no desaparecen simplemente con el paso del tiempo, permanecen, a veces visibles, pero muchas veces ocultas, en las capas más profundas del ser, influyendo silenciosamente en la manera en que una persona siente, percibe
y responde al amor. No son solo recuerdos, son experiencias que han dejado una huella emocional, una marca que condiciona la forma en que alguien se permite, o se prohíbe, volver a sentir con libertad. Cuando alguien ha sido herido, especialmente en el terreno afectivo, desarrolla mecanismos de protección. No siempre son conscientes, pero son efectivos. La mente aprende a asociar la apertura emocional con el dolor, y a partir de ahí, comienza a levantar barreras. No para dejar de amar, sino para evitar sufrir de la misma manera otra vez. Estas barreras no se presentan de forma evidente. No siempre se expresan como rechazo directo o como una negativa clara. A menudo son más sutiles. Dudas constantes, dificultades para confiar, necesidad de mantener distancia incluso cuando hay atracción, o una tendencia a retirarse justo cuando la conexión empieza a profundizarse. Es un movimiento interno que responde más al miedo aprendido que a la realidad presente. En este contexto, el amor no desaparece. Lo que cambia es la capacidad de expresarlo. La persona puede sentir profundamente, puede experimentar un vínculo real, pero al mismo tiempo, puede verse incapaz de actuar en coherencia con ese sentimiento. Hay una división interna, una parte que desea acercarse y otra que, recordando el dolor pasado, insiste en retroceder. El pasado en estos casos no es solo un recuerdo lejano, es una presencia activa. Se filtra en la interpretación de cada gesto, en la forma en que se perciben las intenciones del otro, en la rapidez con la que se activan las defensas. Un silencio puede interpretarse como abandono, una distancia momentánea como desinterés, una diferencia como amenaza. Y así, la persona reacciona no solo a lo que ocurre ahora, sino a todo lo que ocurrió antes. Esto crea una paradoja difícil de sostener. Porque cuanto más significativo es el vínculo presente, más se activan esas heridas. No porque el otro esté causando daño, sino porque la cercanía emocional despierta memorias que aún no han sido resueltas. El amor, en lugar de sentirse como un espacio seguro, puede percibirse como un territorio incierto, donde el riesgo de volver a sufrir parece demasiado alto. Por eso muchas veces, la persona opta por reprimir lo que siente, no porque no sea real, sino porque no sabe cómo sostenerlo sin activar el dolor. Prefiere callar, alejarse, o incluso negar la intensidad de sus emociones antes que enfrentarse a la posibilidad de revivir una herida antigua. Es una forma de autoprotección que, aunque limita la expresión del amor, le da una sensación momentánea de control. Sin embargo, este tipo de defensa tiene un costo. Al intentar evitar el dolor, también se bloquea la posibilidad de experimentar plenamente la conexión. El amor queda contenido, restringido, incapaz de desarrollarse en toda su profundidad. Y aún así, no desaparece, permanece ahí, presionando desde dentro, buscando una forma de ser reconocido. Las heridas no resueltas también generan una desconfianza hacia uno mismo. La persona puede dudar de su propio juicio emocional, cuestionar sus sentimientos, o temer que lo que está viviendo no sea real o no vaya a durar. Esto dificulta aún más la expresión honesta, porque no solo teme al otro, sino también a sus propias emociones. A pesar de todo, estas heridas no son definitivas. No eliminan la capacidad de amar, pero sí la condicionan. Y mientras no se integren, seguirán influyendo en la forma en que el amor se manifiesta. El silencio, la distancia o la confusión no son necesariamente señales de ausencia emocional, sino indicios de un conflicto interno no resuelto. Así, lo que desde fuera puede parecer falta de claridad o de compromiso, en realidad puede ser el reflejo de una lucha profunda entre el deseo de amar y el miedo a volver a ser herido. Y en esa lucha, el corazón sigue sintiendo, pero no siempre encuentra la forma de expresarlo sin temor.